Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a este espacio, nuestro refugio de reflexión y conexión. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, sintiendo la energía vibrante que nos une. Hoy vamos a desgranar una frase que sinceramente me resuena muchísimo en lo más profundo de mi ser, y estoy convencido de que a muchos de ustedes también les va a llegar al corazón, tocando fibras sensibles y recordándonos lo verdaderamente importante. Vamos a sumergirnos en el océano de significado de esa expresión tan poderosa, tan llena de matices y de una sabiduría ancestral: mi amor, pide tu vida, no cosas. ¿Se han detenido alguna vez a pensar en lo que realmente significa esta frase? A veces en el vertiginoso ajetreo diario, en esa vorágine incesante de deseos materiales, de ambiciones desmedidas y de una búsqueda perpetua de lo que creemos que nos hará felices, se nos olvida, se nos escapa, lo verdaderamente importante, lo que tiene un valor intrínseco e imperecedero. Se nos olvida que el amor verdadero, ese amor puro, sanador, constructivo y elevador, no se trata de acumular posesiones, de llenar nuestros armarios o nuestras cuentas bancarias, o de alcanzar metas superficiales que al final nos dejan un vacío. Se trata fundamentalmente de dar y recibir vida, de nutrir el alma en su más pura esencia, de ser ese faro de apoyo incondicional que todos necesitamos en algún momento de nuestro andar por la existencia. Así que les invito con todo mi corazón a que se pongan cómodos, que preparen un té reconfortante, su bebida favorita o simplemente se relajen en la quietud de su propio espacio, porque hoy vamos a desgranar esta idea con detenimiento, a sentirla en cada poro de nuestro ser, a vivirla juntos en esta comunidad que crece día a día. Y si por alguna razón aún no son parte de esta hermosa familia, de este espacio donde nos atrevemos a ser vulnerables y a compartir nuestras reflexiones más íntimas, les invito de corazón, con toda la sinceridad del mundo, a que le den a ese botón de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse nada de lo que compartimos aquí, estas pepitas de oro que buscamos desenterrar juntos. Imaginen por un momento esa frase resonando en su interior, no como un eco lejano, sino como un llamado directo a su alma: mi amor, pide tu vida, no cosas. No es un capricho, ¿verdad? No es una demanda banal. Es una petición profunda, cargada de una urgencia vital. Es un llamado a la esencia más pura del ser. Cuando amamos a alguien de verdad, a ese ser que ocupa un lugar privilegiado en nuestro corazón, ¿qué es lo que realmente deseamos para esa persona? Un coche nuevo, reluciente y de última generación. ¿Una casa más grande con más habitaciones y comodidades? Claro, esas cosas materiales pueden traer una felicidad momentánea, un confort pasajero, un placer efímero. Pero la vida la vida. Eso es otra dimensión, un universo aparte. La vida, en este contexto, no se refiere a la mera existencia biológica, sino a esa chispa divina que nos hace vibrar, a la salud robusta que nos permite disfrutar de cada instante con plenitud, a la paz interior que nos libera de las ataduras del miedo, de la ansiedad paralizante y de las preocupaciones innecesarias. Se refiere a la alegría genuina, esa que emana de estar en perfecta armonía con uno mismo, con los demás y con el vasto universo que nos envuelve. Es la posibilidad de perseguir nuestros sueños más anhelados, de aprender de cada experiencia, de crecer como seres humanos, de amar sin reservas, de cometer errores y, lo más importante, de levantarnos de cada caída con una fortaleza renovada y una sabiduría adquirida. Piensen en esos momentos de nuestra vida en los que hemos estado postrados por la enfermedad, o hemos atravesado una dificultad que nos ha sacudido los cimientos, ya sea física, emocional o incluso espiritual. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente, lo que clama nuestro ser en esos instantes de vulnerabilidad? Lo primero, sin duda alguna, es el deseo profundo de estar bien. De recuperar nuestra vitalidad, esa energía que nos impulsa a vivir, de sentirnos plenos de nuevo, completos, íntegros. En esos instantes cruciales, el brillo deslumbrante de un anillo de diamantes o la sofisticación del último modelo de teléfono móvil pierden todo su encanto, toda su relevancia. Lo que realmente anhelamos, lo que buscamos desesperadamente es la salud, la serenidad, la oportunidad de seguir viviendo, de seguir experimentando, de seguir amando. Y es ahí, en ese punto de quiebre, donde entra la magia inconfundible de esa frase. Cuando decimos mi amor, pide tu vida, estamos verbalizando un compromiso profundo. Estamos diciendo, quiero que tengas la libertad absoluta de ser tú mismo, en tu máxima expresión, en tu estado más auténtico. Quiero que tengas la energía, la fuerza, la vitalidad para perseguir tus pasiones, aquello que te hace arder por dentro. Quiero que encuentres la paz que tanto necesitas, esa calma interior que te permita navegar por las aguas de la vida con serenidad.
Quiero que vivas plenamente sin limitaciones autoimpuestas o externas, sin pesos innecesarios que te arrastren hacia abajo. Es una forma sublime de decir, tu bienestar integral, en todos sus aspectos, es mi máxima prioridad. Y esto, mis amigos, trasciende cualquier tipo de amor. Aplica en el amor romántico, en el amor familiar que nos une a nuestros seres queridos más cercanos, y en el amor de amistad, ese lazo inquebrantable que elegimos forjar. Imaginen a una madre con el corazón desbordado de amor, diciéndole a su hijo, mi vida, pide tu vida, no cosas. No le está diciendo que no aprecie un juguete, un regalo o una sorpresa. Lo que le está transmitiendo en su sabiduría infinita, es que lo fundamental, lo primordial, es que él crezca sano, feliz, con la oportunidad ilimitada de explorar el mundo que lo rodea, de descubrir sus talentos innatos, de desarrollar sus habilidades únicas y, en definitiva, de ser un ser humano pleno, consciente y realizado. Es un recordatorio perpetuo de que las posesiones materiales son efímeras, son temporales, se desgastan con el tiempo. Sin embargo, la vitalidad, la alegría desbordante y la realización personal son tesoros invaluables, gemas preciosas que nos acompañan, nos guían y nos nutren para siempre. A veces, en nuestra propia imperfección humana, nos equivocamos en la manera en que expresamos nuestro amor. Pensamos, de forma equivocada, que demostrarle a alguien cuánto lo queremos es llenar su vida de objetos, de detalles materiales que en nuestra mente simulan un afecto profundo y duradero. Pero la realidad, la cruda y hermosa realidad, es que el amor más puro, más auténtico, el que realmente trasciende el tiempo y las circunstancias, se manifiesta en el apoyo incondicional, en la escucha activa, en la paciencia infinita, en la comprensión profunda y empática. Se manifiesta en ese impulso que le damos a la otra persona para que se atreva a soñar en grande, para que se permita ser vulnerable sin temor al juicio, para que se cuide y se respete a sí misma, para que florezca en su máximo esplendor. En una relación de pareja, por ejemplo, esta frase adquiere una dimensión especialmente profunda y conmovedora. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho, en un momento de debilidad o de malentendido, si realmente me quisieras, me comprarías esto, o asterisco, necesito que me des aquello para sentirme verdaderamente amado? Son trampas sutiles, a menudo involuntarias, que nos tienden nuestras propias inseguridades, nuestros miedos ocultos o, simplemente, la falta de una comunicación honesta, abierta y profunda. La verdadera pregunta que deberíamos plantearnos, y que deberíamos ser capaces de responder con honestidad, es ¿qué es lo que realmente necesita mi pareja para ser feliz, para sentirse completa, para florecer? A veces, lo que más necesita, lo que más anhela, es simplemente tu tiempo, tu atención plena y genuina, tu presencia incondicional. Necesita que la escuches sin juzgar, que la apoyes incansablemente en sus proyectos y aspiraciones, que compartas sus alegrías desbordantes y que la consueles en sus tristezas. Necesita que le des la libertad y el espacio necesario para vivir su propia vida, para ser ella misma en su esencia más pura, para florecer sin ataduras. Pedir tu vida significa pedir la oportunidad de ser auténtico, de perseguir aquello que te hace vibrar con intensidad, de sanar tus heridas del pasado, de encontrar tu propósito en este universo. Y eso, mis estimados amigos, es infinitamente e incomparablemente más valioso que cualquier cosa material que se pueda comprar, que cualquier objeto que se pueda poseer. Piénsenlo desde otra perspectiva, una que a menudo nos cuesta reconocer pero que es vital. ¿Cuántas veces hemos caído, de forma casi inconsciente, en la trampa insidiosa del consumismo? La sociedad en la que vivimos nos bombardea constantemente con mensajes, con impulsos, con la idea preconcebida de que somos más felices si tenemos más. Vemos anuncios publicitarios seductores, seguimos a influencers que nos muestran estilos de vida aparentemente perfectos, y nos convencemos de que necesitamos ese último gadget tecnológico, esa ropa de última moda que nos haga encajar, ese coche deportivo que proyecte una imagen de éxito. Y sí, al principio puede haber una efímera satisfacción, una sensación pasajera de logro, de pertenencia. Pero esa sensación, como el rocío al sol, se desvanece rápidamente y pronto nos encontramos anhelando la próxima novedad, el próximo objeto que prometa, una vez más, la felicidad esquiva. Es un ciclo insaciable, una rueda de hámster que nos aleja de lo que realmente importa, de lo que verdaderamente nutre nuestro ser, nuestra conexión íntima con nosotros mismos, con nuestros seres queridos y con el vasto y maravilloso mundo que nos rodea. Mi amor, pide tu vida, no cosas. Esta frase, tan sencilla en su formulación, no sí. Invita a cuestionar nuestras propias prioridades, a poner en perspectiva aquello que consideramos valioso. Nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que realmente valoramos en esta existencia. ¿Qué es lo que te proporciona una felicidad duradera, una alegría que impregna tu alma?
¿Qué es lo que te hace sentir verdaderamente vivo con una energía desbordante? ¿Qué es lo que nutre tu alma, esa parte intangible y sagrada de tu ser? Probablemente la respuesta no se encuentre en las etiquetas de ropa de diseñador o en las últimas maravillas tecnológicas. Lo más probable es que la respuesta resida en las experiencias compartidas con aquellos a quienes amamos, en los momentos de conexión profunda y significativa, en las risas espontáneas y contagiosas, en el aprendizaje constante y enriquecedor, en la profunda satisfacción de sentir que estamos aportando algo valioso al mundo, que estamos dejando una huella positiva. Cuando una persona te dice o cuando tú mismo te dices, con una convicción inquebrantable, quiero mi vida, no cosas, estás declarando, en voz alta y clara, la independencia de tu espíritu. Estás afirmando con una fuerza inmensa, que tu valor intrínseco no reside en lo que posees, en los objetos que acumulas, sino en lo que eres en esencia y en lo que tienes el potencial de llegar a ser. Estás pidiendo la oportunidad invaluable de cultivar tus talentos ocultos, de sanar tus traumas pasados, de encontrar tu propósito único y de vivir una vida auténtica, vibrante y profundamente significativa. Y si amas a alguien, si verdaderamente amas a esa persona, lo que más deseas, tu anhelo más profundo, es que esa persona tenga la oportunidad de vivir esa vida que es suya por derecho propio. Quieres verla brillar con luz propia, quieres verla feliz, quieres verla realizada en todas sus facetas. Además, esta frase tiene un componente liberador increíblemente poderoso. Cuando dejamos de enfocar nuestra energía, nuestra atención y nuestros deseos en las cosas materiales, dejamos de ser esclavos de ellas. Dejamos de preocuparnos obsesivamente por mantenerlas, por protegerlas, por reemplazarlas cuando se deterioran o pasan de moda. Liberamos nuestra energía vital y nuestro precioso tiempo para dedicarlo a aquello que es verdaderamente importante, a aquello que construye un legado, construir relaciones sólidas y profundas, cuidar de nuestra salud física y mental con esmero, aprender y crecer continuamente y sobre todo contribuir al bienestar de los demás, dejando un impacto positivo en el mundo. Pidan su vida, no cosas. ¿Qué significa eso en la práctica, en nuestro día a día? Significa, por ejemplo, pedir tiempo para descansar, para desconectar del ruido exterior y conectar con nuestro interior. Significa pedir tiempo para leer, para nutrir nuestra mente y nuestra imaginación. Significa pedir tiempo para meditar, para encontrar la calma y la claridad. Significa pedir tiempo para estar en la naturaleza, para reconectar con la esencia de la vida misma. Significa pedir la oportunidad de aprender algo nuevo, de expandir nuestros horizontes. Significa pedir la oportunidad de desarrollar una habilidad que siempre hemos deseado, de perseguir una pasión que nos enciende. Significa pedir el espacio necesario para ser uno mismo, sin máscaras ni pretensiones, para expresar nuestras opiniones con honestidad, para tomar nuestras propias decisiones, incluso si nos equivocamos, porque de los errores aprendemos y crecemos. Significa pedir apoyo cuando lo necesitamos con humildad y vulnerabilidad, y ofrecerlo generosamente cuando podemos, con compasión y empatía. Significa pedir sanación, tanto física como emocional, y comprometernos activamente en ese proceso de restauración y bienestar. Y para aquellos que aman, para quienes tienen la fortuna de estar al lado de alguien que pronuncia estas palabras, el acto de escuchar y honrar esta petición es, en sí mismo, un acto de amor profundo y trascendente. Es decir, entiendo perfectamente lo que necesitas, lo que anhelas en tu alma, y estoy aquí, a tu lado, para apoyarte en cada paso de ese camino. Tu bienestar, tu crecimiento y tu florecimiento son mi mayor alegría, mi mayor satisfacción. No se trata de renunciar por completo a los placeres materiales que la vida nos ofrece, ni mucho menos. Se trata de ponerlos en su justa perspectiva, de entender su verdadero valor. Las cosas pueden ser herramientas maravillosas que mejoren nuestra calidad de vida, que nos brinden comodidad y disfrute. Pero nunca jamás deben ser el centro de nuestra felicidad, el motor de nuestra existencia, ni el medidor de nuestro valor como seres humanos. A veces la vida, en su sabiduría misteriosa, nos pone a prueba, nos enfrenta a desafíos inesperados. Y es en esos momentos de adversidad, cuando las cartas se barajan de nuevo, cuando nos damos cuenta de lo frágil que puede ser todo lo material, de lo efímero de las posesiones. Es entonces, en esas encrucijadas vitales, cuando la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros, la resiliencia que nos permite levantarnos una y otra vez, la conexión profunda con nuestros seres queridos y la búsqueda incansable de sentido, se vuelven los pilares fundamentales sobre los que construimos nuestro camino. Es ahí donde la frase «mi amor, pide tu vida, no cosas» cobra una resonancia aún más profunda, más conmovedora.
Es un recordatorio poderoso de que lo verdaderamente valioso, lo que perdura y nos sostiene, reside en nuestro interior, en la esencia de nuestro ser, y en la calidad de las relaciones humanas que cultivamos. Así que la próxima vez que sientan el impulso, esa llamada casi automática, de pedir algo material, de desear un objeto, deténganse un momento. Respiren hondo. Pregúntense con honestidad radical, ¿esto me acerca a mi verdadera vida? ¿Me nutre el alma de una forma auténtica? ¿Me permite crecer como persona, expandir mi ser? Y si, tras esa reflexión, eligen pedir algo, que sea algo que les permita ser más ustedes mismos, algo que les dé la oportunidad de vivir con más plenitud, con más alegría genuina, con un propósito más claro y definido. En resumen, esta poderosa frase, mi amor, pide tu vida, no cosas, es una invitación universal a reorientar nuestras prioridades, a valorar lo esencial sobre lo superficial, a cultivar nuestro bienestar integral en todas sus dimensiones y a construir relaciones humanas basadas en el apoyo mutuo, la comprensión profunda y el amor incondicional. Es un llamado a la libertad del espíritu, a la autenticidad radical y a la búsqueda incansable de una vida plena, significativa y rebosante de sentido. Agradezco enormemente con todo mi corazón que hayan estado conmigo hoy, recorriendo estas reflexiones, compartiendo este espacio de crecimiento y entendimiento. Espero, de corazón, que este mensaje les haya resonado profundamente y les sirva de inspiración en su propio camino. Me encantaría enormemente leer sus pensamientos al respecto en la sección de comentarios. ¿Qué significa esta frase para ustedes? ¿Han vivido alguna experiencia personal relacionada que quieran compartir? Cuéntenmelo todo sin reservas. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus seres queridos, para que más personas se conecten con este mensaje transformador. Y si aún no lo han hecho, les invito de nuevo con todo el cariño del mundo, a suscribirse a este canal. Así seguiremos creciendo juntos, aprendiendo unos de otros y construyendo esta comunidad de almas afines. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas reflexiones y energías renovadas. Muchísimas gracias por todo su cariño, su apoyo y su presencia. Hasta la próxima.